iglesia, somos Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos
nueva a nuestras vidas. Bienvenido seas tú, tu Espíritu Santo, tu Hijo Jesucristo. Queremos darte la gloria, la alabanza en este día, darte gracias por lo hermoso que nos regalas, porque podemos estar alabando tu nombre, porque podemos reunirnos para entonar hermosas alabanzas, para exaltarte, Señor, porque nos das la vida, porque nos das todo lo que necesitamos cada día. Bendito y eterno eres, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y por ese amor inagotable. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Amén. Buenos días, hermanos. Un gusto nuevamente poder estar en este lugar, poder llegar a todos ustedes. La palabra del Señor dice en el Salmo 91: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Y en estos momentos tomo esa palabra y digo, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confío. Y es mi deseo que en este momento también tú que estás escuchando del otro lado puedas tener este mismo deseo, que tomes esa decisión de decidirte por Cristo, que puedas tomar la decisión de refugiarte en las alas del Señor. Porque más abajo, si seguimos leyendo el mismo Salmo, está su promesa. Y dice, ya que has hecho del Señor tu refugio, es decir, que si lo elegimos como nuestro refugio, al Altísimo como lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quieras que vayas. Qué hermoso es comenzar esta reunión con esa promesa del Señor, que Él va a estar a nuestro alrededor, que Él nos va a cubrir con sus alas, porque Él es un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que está sentado allí en el cielo, vestido en majestad, pero que está en este lugar y está en tu casa en este momento. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Recibe majestad, coronado por poder.
todas sus obras y sus milagros en el pasado, pero que lo sigue haciendo. Es ese mismo Dios que levantó a los muertos, que echó espíritus. Es ese mismo Dios que apartó las aguas del Mar Rojo para que todo su pueblo pudiera cruzar. Es ese Dios que hizo tantos milagros que si nos vamos a leer en la Biblia no nos alcanzaría el papel para contarlos a todos. Y cuántos otros más tal vez no están escritos en la palabra, pero Dios los hizo y los sigue haciendo en este mismo momento. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Exaltado sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh God, todo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
poder para salvar. No eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Dios soberano y rey, te adoramos. Y a veces, confiando y sabiendo y conociendo a nuestro Señor, no nos damos cuenta en realidad de todo el poder que Él tiene. Y muchas veces dudamos, lo que no solo me pasa a mí, sino que también les pasa a ustedes. Dudamos de ese poder tan grande de nuestro buen Dios. Estaba leyendo en Hebreos, donde habla de la fe. Y dice, en esta Biblia del lenguaje actual, dice que la fe, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y hablamos de que ese Dios al que adoraron nuestros antepasados es el mismo Dios al que adoramos nosotros, como Abraham, que dice que cuando Dios lo llamó, Abraham obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, quien también recibió la promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla de la mar, que no se puede contar. Y otra demostración de la fe de Abraham fue cuando Dios lo puso a prueba y le pidió que tomara a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo a pesar de que Dios le había prometido que su único hijo era a través del cual iba a tener descendencia. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. Y más adelante, volviendo sobre los versículos, dice que no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Dios existe y que les da recompensa a los que le buscan. Y yo en esta mañana quiero invitarte a que puedas buscar al Señor, que podamos confiar en Él, que podamos tener esa fe certera de que Dios no nos va a defraudar, que a pesar de la situación que estamos viviendo y que cuando prendemos los noticieros vemos todo caos, todas dificultades, todas más enfermedades que surgen, todo lo que estamos atravesando también con esta pandemia, y parece que no lo vemos a Dios en ninguna parte. Pero yo en esta mañana quiero dejarte esta palabra, que puedas tener esa fe, que es esa certeza de lo que no estamos viendo, pero confiamos en ese Dios grande y poderoso que hizo todas estas cosas, que podemos seguir leyendo el libro de Hebreos y podemos ver muchos otros más desde nuestros antepasados que confiaron en el Señor y que lograron ganar y lograr la victoria. Y en esta mañana quiero invitarte a que puedas cantar con nosotros esta canción. Sé que cuando nosotros levantamos nuestras manos hacia el cielo, todas esas cargas que tenemos se van. Podemos sentir esa unción del Señor, esa presencia del Señor, que
mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, descargas se van, nuevas fuerzas, tú Dios me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Queremos entregarte todo. Queremos confiar, Señor, en que tú eres el Dios poderoso, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estuvo con ellos y que sigue estando hoy con nosotros. Queremos levantar nuestras manos para entregarte todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dificultades, todos aquellos obstáculos que no nos hacen ver, Señor, el camino por delante. Queremos levantar nuestras manos en esta hora en agradecimiento por todo lo que tú nos demuestras a través de todas las cosas que nos regalas a diario. Queremos levantar nuestras manos, papá, y que tú nos puedas acobijar, que tú nos puedas abrazar, Padre Celestial, que tú nos puedas hablar. Queremos quedarnos así en tu presencia, a tus pies, entregando nuestras cargas y sintiendo tu abrazo, sintiendo que tus manos aprietan nuestro cuerpo, sabiendo que tú eres el único que lo puede hacer. Eres ese Dios invisible que todo lo puede hacer posible. Amado Padre, bendigo tu palabra en esta hora, que pueda ser como una espada, Señor, que pueda atravesar nuestro corazón, que puedas hablarnos y que de lo más profundo pueda salir esa disposición de corazón a hacer lo que tú nos mandas, a estar en comunión contigo, pero también en comunión con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Amén. Hola, buen día, hermano, hermana, que Dios te bendiga. Qué lindo poder reencontrarnos nuevamente. Anhelamos, la verdad, poder encontrarnos pronto en el culto, en nuestro lugar de reunión, pero mientras tanto seguimos conectados a través de los medios y quiero compartir en esta oportunidad una palabra que tiene que ver con el hábito perdido. Dice Lucas 15, cuenta una historia de una mujer que perdió una moneda importante para ella, y dice que empezó a buscar, a barrer la casa, a dar vuelta a todos los muebles, viendo dónde estaba esa moneda, y que cuando encontró esa moneda era tan importante que llama a los vecinos y organiza una fiesta para la noche en donde todos se gozan porque esta mujer había encontrado esa moneda perdida. Yo creo que la iglesia, en el paso del tiempo, muchas veces va perdiendo distintas disciplinas espirituales, olvidando o dejando retraídas algunas doctrinas espirituales. El paso del tiempo muchas veces nos roba y es
importante mantenernos actualizados en todo el consejo de la palabra, estar continuamente viendo, de no olvidarnos todo el consejo de la palabra de Dios, de no descuidar ningún aspecto de la palabra de Dios. Y quiero hoy recordar este hábito que considero, a mi punto de vista, que está perdido, que está olvidado, que cuesta mucho poner en práctica hoy en día, y tiene que ver con el hábito perdido de crecer espiritualmente mediante la comunión los unos con los otros. Crecer espiritualmente como cuerpo de Cristo. Crecer espiritualmente en unión a otro hermano espiritual, unos a otros, ayudándonos mutuamente. La palabra dice que somos el cuerpo de Cristo y esto lo sabemos, lo mencionamos en muchos mensajes. Sin embargo, una cosa es entenderlo en nuestra mente y decir, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y otra es experimentar esta realidad de ser el cuerpo, de vivir como cuerpo de Cristo. Cuando uno mira un cuerpo humano, cuando uno nota a los hijos que van creciendo, todas las partes del cuerpo crecen en forma proporcional. ¿Sabe que si yo encuentro que a alguien le crece más el brazo que el resto del cuerpo, digo, bueno, esta persona tiene una anormalidad, algo está pasando, hay que llevarlo al médico urgente. Si está creciendo una parte más que otra, hay que iniciar un tratamiento o ver qué está sucediendo, ¿no? Porque no es normal que se desarrolle un área y la otra quede pequeña. Como es un solo cuerpo, todo el cuerpo va creciendo en forma pareja. ¿Qué pasa con la iglesia? En la iglesia muchas veces podemos notar que unas personas crecen, se hacen grandes espiritualmente, sin embargo, hay otras que quedan pequeños. ¿Por qué puede suceder estas cosas? Porque falta unidad, porque nos falta unidad de cuerpo, porque cada uno crece espiritualmente a su manera y cuidando su propia espiritualidad y creciendo espiritualmente. Pero el no estar unidos, el no estar enlazados, hace que perdamos ese sentido de unidad. ¿Y dónde fue que la iglesia perdió ese sentido de cuerpo de Cristo para crecer en la fe? Yo creo que esa mujer que perdió la moneda de la que les contaba al inicio, tiene que haber pensado, yo salí con la moneda para acá, para allá, cuando entré a casa la tenía, entonces cuando estaba en ese lugar y no la tuvo más, dijo, acá es en casa que perdí la moneda, porque determinó el lugar en donde no la tuvo más en la mano. Así tenemos que hacer como iglesia y mirar para atrás en el tiempo en dónde es que perdimos estas doctrinas, en dónde es que nos olvidamos de crecer en unidad como cuerpo. Y quiero mencionar dos lugares históricos o dos situaciones en las que considero que perdimos este hábito de crecer espiritualmente, considerando al hermano en el crecimiento, considerando al otro. Por un lado, en la historia de la iglesia evangélica aquí en Argentina, en manera particular, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, la iglesia evangélica tuvo mucho enfrentamiento y mucho choque con la iglesia católica. Había mucha diferencia, se peleaban pastores con sacerdotes en las prédicas, usando los púlpitos. Había una época en que en Buenos Aires los diarios salían con lo que eran las discusiones entre uno, le escribía, el otro le respondía la semana siguiente o en el próximo diario, y había todo un debate, ¿no? Y en este debate los evangélicos ponían en claro, bueno, los católicos creen de esta manera con la Virgen como Madre de Dios, nosotros Madre de Cristo. Ellos bautizan de niños, nosotros bautizamos de grande. Ellos creen en la mediación de los santos, nosotros creemos solamente en la mediación a través de Jesucristo. Y así poniendo énfasis el pueblo evangélico en qué era lo que lo diferenciaba del catolicismo. Una de las cosas que tomaron era, los católicos se confiesan y los evangélicos le confesamos nuestros pecados a Dios, porque solo Dios puede perdonar. Y acá es en donde llegamos a un lugar en donde esto es cierto,
seguimos creyendo lo mismo, que solamente Dios nos puede perdonar nuestros pecados y es la primer persona a la cual debemos acudir cuando estamos mal. Pero sin embargo, perdimos algo por marcar tanto esta diferencia que el católico se iba a confesar con el cura y que nosotros no practicamos eso. La Iglesia perdió algo. Solamente se quedó con la confesión vertical y se olvidó de un aspecto importante, que es el crecimiento espiritual para con el que tenemos al lado. Santiago 5:16 dice la Escritura: confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y efectiva. ¿Saben que cuando alguien le confiesa algo a un hermano, cuando uno le confiesa una necesidad a un hermano en la fe, cuando le confiesa quizás una tentación, algo que está pasando, una situación difícil, entonces este hermano puede orar y orarlo con fe y con autoridad, por cuanto no está sucediendo eso en la vida de esa persona y tiene autoridad sobre esa situación porque no está presa de eso que está pasando. Entonces el hermano puede escuchar y puede orar con fe, y la oración de fe del hermano puede ser de mucha bendición. Otra de las cosas que suceden con la confesión de los unos a los otros tiene que ver con el alivio que viene cuando uno comparte las cargas, cuando uno comparte lo que le pasa, los pesares, el sentimiento del corazón. Está bien, como decíamos el domingo pasado, el profeta Habacuc fue con Dios y habló con Dios, les presentó su causa al Señor. Pero no nos olvidemos de esta perla también, que es la confesión de los unos con los otros. Que la historia no nos robe estas cosas que están en la palabra de Dios. Y otro de los aspectos que nos robó el hábito tan importante de crecer espiritualmente ligado al hermano es el individualismo del mundo, del avance, de la modernidad, en donde la tecnología también ayudó muchas veces a aislarnos, a separarnos, a vivir cada uno por separado, comunicados quizás, pero ya no estando uno al lado del otro, no llevando la carga uno con el otro. Y hay una publicidad de una marca de móviles celulares que dice: cada persona es un mundo. Y pensaba en esto, ¿no? Porque cada persona es un mundo. ¿Qué está haciendo la marca? Está individualizando, está separando, cada uno con su mundo. Está bien que vos te preocupes por tu mundo, por tus cosas, pero es distinto a lo que nos dice la palabra. Entonces la iglesia se ve permeada, impactada muchas veces por la cultura, por las cosas del mundo que nos rodean. Y querramos o no, somos afectados por estas cosas que pasan en el mundo y terminan robándonos estas monedas que hoy queremos recuperar. El hábito de poder tener comunión unos con otros, de poder crecer espiritualmente unos con otros. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Acá Pablo nos habla de este tema y dice la Escritura, Gálatas 6, versículo 1 al 5: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Acá Pablo nos habla de llevar las cargas los unos a los otros y cumplir la ley de Cristo, pero también dice el versículo 5, y lo leí porque dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué dice en un solo pasaje estas dos cosas? Y porque necesitamos acompañarnos unos a otros para crecer en la vida espiritual,
pero también cada uno tiene parte en el crecimiento de la vida espiritual. Poniendo algún ejemplo práctico, uno puede darle a un hermano un aliento, una palabra de fortaleza y de ánimo, pero ese hermano necesita buscar su fortaleza personal con Dios, crecer en su devoción con Dios. Si esa persona no ora, el otro puede orar, uno puede orar por otro y ayudarlo en una debilidad, pero la persona tiene que orar para después pedir ayuda a otro hermano en la situación que está pasando. No puede pretender ser ayudado o crecer espiritualmente o ser librado de una tentación cuando uno mismo no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces dice, cada uno lleva su propia carga, pero tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Y saben que cuando uno comienza a practicar esto de compartir la carga, de compartir los pesares, de compartir los pesos del corazón con el otro, entonces somos librados de grandes errores, de muchas cosas que suceden cuando uno no practica la comunión, cuando uno no practica esto de abrir el corazón hacia otro hermano. Entonces muchas veces cae en pecado y cae mal y cae en el fondo y se desanima porque no puede salir adelante solo, porque no puede librar la batalla. Por eso acá en este texto de Gálatas dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque cuando un hermano cae, nos quedamos sorprendidos. Es el asombro, nos quedamos sorprendidos. ¿Qué le pasó al hermano? Si estaba tan bien en la iglesia, si servía, si hacía esto, si hacía aquello, si lo veíamos de esta manera u otra. ¿Qué le pasó? Estamos sorprendidos. Lo más probable es que cuando estuvo mal, no abrió su corazón para pedir ayuda, entonces tuvo que enfrentar el problema solo y el problema le pudo ganar. Entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo creo que cuando alguien cae en pecado por no abrir su corazón, por no buscar ayuda, los demás quedamos sorprendidos, menos el que pecó. ¿Por qué? Porque el que pecó sabe que estaba batallando en su corazón. La persona que pecó no está sorprendida para nada. La persona que pecó o que falló o que erró venía trabajando el diablo en la mente, en el corazón, porque es el campo de batalla, porque es el lugar donde el diablo se entromete para trabajar en la mente, empieza a trabajar en la mente, de modo de maquinar y de inducirlo a la tentación y al pecado. Por lo tanto, si la persona en ese momento que es tentado no busca ayuda de confesar esa tentación para ser fortalecido y sobrepasar la prueba, cae. Y cuando cae, nos sorprendemos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, la persona no está sorprendida porque la persona sabía qué era lo que estaba enfrentando. Entonces tenemos que tener en cuenta esto de la comunión y del crecimiento espiritual. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien cae en la iglesia, cuando alguien se equivoca, cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo que está mal, cuando tenemos mentalidad de cuerpo, entonces no pisoteamos al hermano, no nos reímos del hermano, sino que dice vosotros que sois espirituales. Y prestaba atención a esta palabra porque Pablo escribe a la iglesia y dice vosotros que sois espirituales, restaurarle. Pablo aparentemente esperaba un comportamiento espiritual de toda la congregación. Sin embargo, en la congregación, como vimos en la semana de Pentecostés, hay gente espiritual y hay gente carnal. No todos van a reaccionar de la misma manera ante el pecado de un hermano. Hay algunos que en la carne eso va a desparramarlo, eso va a comentarlo, eso va a divulgarlo, ¿no? Entonces, hay un ejemplo acá en Juan 8 que quiero compartir respecto a esto, a la religiosidad,
cuando alguien cae, cuando alguien se equivoca y no tenemos un sentimiento de crecimiento en conjunto, sino de juicio hacia la persona, pasa lo que pasó en el Evangelio. Dice la Escritura: entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida. Acá nuevamente aparece la palabra. Fue sorprendida cometiendo adulterio y la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés, él ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo, y ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el más viejo y siguiendo por los más jóvenes. Solo quedó Jesús y la mujer permaneció en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: «Y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena?» Y ella dijo: «Nadie, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Lo que Jesús estaba haciendo acá era, con un espíritu de amor, restaurar y buscar el arrepentimiento del que pecó y no condenar. Entonces tenemos que crecer como cuerpo, y cuando alguien cae, tener este mismo espíritu de amor de Cristo, ¿no? De no condenar, de no señalar, sino de buscar el arrepentimiento, enfrentar a la persona con su pecado para buscar y ver si hay arrepentimiento y buscar la restauración para que la persona pueda abandonar eso que está haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno está exento de pecado. Dice esta palabra en Gálatas 6: considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En ese versículo 1 que estamos leyendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre y piensa en ti mismo, no seas que también tú seas tentado. Tenemos que cuidar esto de la falta, del pecado del otro, y tratarlo con amor, porque nadie está exento de pecado. Cada vez que señalamos a otro y hacemos así con el dedo, tenemos que recordar que con un dedo estamos señalando, pero con 3 dedos nos estamos señalando a nosotros mismos. Cada vez que señalamos con un dedo, señalamos a la persona, pero con 3 estamos señalándonos a nosotros. Y saben que me acuerdo de una historia que me compartió en una oportunidad un pastor, y dijo que había una mujer joven que se quejaba en la congregación del ruido que hacían los chicos, de que molestaban en el culto. Y se quejaba de que los padres no cuidaban bien a los hijos, porque hacían mucho barullo. Entonces, esta joven se casó y llegó el tiempo y tuvo su primer hijo. Cuando ese hijo pudo caminar y ya no lo podía tener en brazos, el chiquito comenzó a correr entre los bancos en medio del culto. Entonces después esta hermana dejó de hablar tanto en contra de los chicos que muchas veces se escapaban o hacían una corrida en medio del culto. Pero después tuvo un segundo hijo, y ese hijo, cuando llegó otra vez esa edad en donde corren y andan para todos lados, dice que más juguetón era y más le complicaba tenerlo y sujetarlo a la mamá. Entonces ya hablaba cada vez menos en contra de las otras mamás que tenían hijos. Pero después tuvo un tercer hijo y dice que nunca escuchó una palabra más de esa mamá o de esa que cuando era joven se quejaba por los chicos que corrían. ¿Por qué? Porque ahora estuvo en el zapato del otro. Entonces pudo experimentar
Por eso tenemos que tener cuidado y aprender, como dice aquí el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No nos olvidemos de esta moneda, no nos olvidemos de estas disciplinas espirituales. Tenemos que volver a esto de crecer espiritualmente unos con otros, tanto en el no juzgar, pero también antes de caer, pedir ayuda. Antes de caer, pedir ayuda. Necesitamos comprender esto, ablandarnos en nuestro corazón y dejar de creer que solo lo podemos, que solo nosotros podemos llevar la situación adelante, que solamente el Señor nos va a dar la fuerza, porque es muy claro, Santiago, confesá lo que te está pasando a un hermano, y la oración de fe del hermano tiene mucho poder, es eficaz, porque en esa área quizás el hermano no tiene tentación, porque en esa área esa persona a la que le estás confesando ya lo pasó o directamente no está pasando por esa situación y te puede ayudar. Dice, la oración del justo puede mucho cuando confesamos, cuando abrimos el corazón. Por eso dice este versículo, no sobrelleven las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué ley de Cristo? Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. La ley de Cristo es amarnos unos a otros, es cuidarnos espiritualmente unos a otros. Y creo que mucho más en este tiempo difícil que estamos atravesando, en donde no podemos juntarnos, en donde no podemos congregarnos, tenemos que practicar esto. Tenemos que practicar este versículo, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. No podemos quedarnos cuidando nuestra propia espiritualidad en forma individual. Necesitamos hacernos responsables de la espiritualidad del otro también. Y también necesitamos disponer nuestro corazón, abrir nuestro corazón si estamos pasando necesidad. Porque cómo nos llevamos las cargas los unos a los otros, cómo ponemos en práctica esto, en primer lugar es participando, ¿no? Cuando hay culto de la congregación, de los grupos de crecimiento, ahora quizás de alguna visita, ¿no? Participando de la comunión, participando de la interacción entre hermanos. Porque ¿saben qué? Si yo no me involucro en un ministerio, en un servicio, en un grupo pequeño, entonces no voy a tener conocimiento, nunca voy a escuchar la necesidad del otro para poder cumplir la palabra. ¿Cómo yo voy a sobrellevarle la carga a otro si ni la conozco? ¿Cómo voy a hacerlo? Necesito comunión, necesitamos unirnos, necesitamos, cuando la iglesia abre espacio de comunión, sea culto, sean reuniones de mujeres, reuniones de hombres, ministerio, escuela bíblica, de jóvenes, lo que fuere. Cada espacio que la iglesia abre, cada ministerio es un espacio de comunión. Y en esos espacios de comunión hay tiempo de diálogo, de charla, de compañía, de abrir el corazón. Quizás en una reunión, quizás a la salida de una reunión, quizás afuera en el patio, quizás en el grupo pequeño en una casa. Pero necesitamos participar, porque si no participamos, es imposible que podamos sobrellevar la carga de otro y que podamos abrir nuestro corazón para compartir nuestras propias cargas, nuestros propios problemas. Pidiéndole a un hermano que nos mentoree. Esto es algo muy lindo. Pedir el mentoreo, el cuidado de alguien. Y esto le quiero poner como ejemplo práctico para que podamos llevarnos y ponerlo en práctica, para que podamos tomar este ejemplo, ¿no? ¿Cómo sobrellevar las cargas? Fíjese, un hermano, una hermana de confianza al que usted le pueda decir, mira, estoy queriendo mejorar en mi disciplina de la devoción, vamos a decir, de comenzar todo el día a la mañana buscando a Dios en primer lugar. Me propuse eso en este año. Bueno, te elijo a vos para que de vez en cuando me preguntes, me mentorees, me supervises, me llames y me digas cómo está con tu devocional. ¿Se entiende? Eso es pedir el mentoreo. ¿Para qué? Para crecer unos a otros como cuerpo y no que uno crezca hasta allá arriba
y por no estar ligado espiritualmente hay diferencia en el crecimiento, sino que podamos crecer como un solo cuerpo, todos juntos, a la par. Por eso necesitamos participar, necesitamos pedir el mentoreo, sea para una mejoría espiritual, sea para una necesidad que tenemos en la familia, sea por una necesidad económica, por trabajo, sea por una tentación que tenemos. Tenemos que aprender a buscar mentores espirituales, hombres y mujeres de fe que puedan ayudarnos a salir adelante. Eso es lo que dice acá: sobrelleven las cargas los unos a los otros. Aprendamos esto y dejemos el orgullo de lado. Dejemos el orgullo de que yo puedo, porque después cuando caemos todos quedan asombrados. Que Dios nos libre de esto y que podamos abrir el corazón y compartir este tiempo, y en este tiempo en manera especial. Si estás cargado, que puedas abrir tu corazón. Otra de las formas es compartiendo promesas de la palabra de Dios, orando unos por otros, confrontando con la verdad cuando vemos que un hermano está en error. Cuando a un hermano le vemos que está haciendo una cosa, otra cosa, y decimos: ¿qué le está pasando al hermano? Bueno, acerquémonos, hablemosle, digámosle: está bien, hermano, ¿qué pasa? Veo esto, veo tal cosa, tal comportamiento. Acercarnos para poder cuidarnos. Entonces, esa es la palabra, ¿no?, que quiero dejar hoy: el poder recuperar este hábito de la comunión, el poder recuperar el hábito de amarnos, de cuidarnos, de crecer unos a otros, de crecer como cuerpo, no solamente en forma individual, sino unos a otros abrazados en la fe. Quiero invitarte a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias porque hoy podemos acercarnos a ti. Gracias, Papá Dios, porque tú nos llamas para ser hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú diste ese paso a través del sacrificio de Cristo para extendernos tus brazos de amor. Y Señor, gracias porque podemos ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero te damos gracias porque al momento de ser parte de ti, también somos parte de una familia. Gracias porque cuando somos hechos hijos de Dios, somos también parte de la familia de Dios. Gracias porque tenemos hermanos espirituales, hermanas, y podemos apoyarnos unos a otros. Señor, yo te pido que tú nos ayudes y que tú quites de nosotros todo prejuicio, todo orgullo que impida que podamos poner en práctica esta palabra. Que quite de nuestro corazón todas aquellas cosas que estorban al crecimiento en unidad. Señor, gracias por lo que podemos crecer individualmente, pero ayúdanos, Señor, a crecer como cuerpo. Ayúdanos a crecer en unidad. Ayúdanos a crecer en forma proporcionada. Ayúdanos a mentorearnos. Señor, levanta mentores, mentoras, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Levanta personas que puedan sobrellevar, que puedan poner el hombro, que puedan escuchar, que cada uno pueda ser un mentor, que cada uno pueda tener también un mentor. Nos necesitamos. Señor, danos la gracia para entender tu palabra y entender todo el consejo de tu palabra. Señor, que el individualismo de hoy no nos robe estas riquezas, estas perlas que tenemos en la palabra. Si hay que confesar, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos recibir consuelo, fortaleza del hermano, del líder, del pastor, de la pastora, Señor, que podamos abrir nuestro corazón y que podamos ser fortalecidos en ti. Señor, bendice a cada hermano allí en su casa, a cada familia, a cada persona que está mirando y escuchando esta palabra, que la reciba en tu corazón, Señor, que tu corazón esté ministrando sus vidas, Señor, para que puedan encontrar ese desahogo, para que puedan encontrar esa ayuda, Señor, para que puedan hablar, para que puedan expresarse, para que puedan buscar ayuda, Señor, que puedan levantarse y tener el coraje de decir: necesito ayuda,
necesito que me escuches, necesito contarte lo que me está pasando, porque no quiero caer, porque no quiero llegar a que la situación me pase por encima, porque no quiero que el mal me venza. Te animo a buscar ayuda. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu presencia y también unos a otros. A ti sea toda la gloria y la honra, Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
poder.